Sean todos muy bienvenidos a un análisis más de la visión semanal, donde estaremos abordando temas de el contexto de la semana desde un factor macroeconómico y técnico. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV, y en este caso, la visión semanal del día de hoy va a venir con especial enfoque en la geopolítica. De hecho, hemos mantenido ese nombre solamente para ir abordando un factor que veíamos de cara a 2026 que puede ser un factor de riesgo. Lo comentamos en el video del sábado, donde tienen las perspectivas generales a nivel de macroeconomía, nuestro pensamiento de que son los factores que van a estar en la mira en 2026. Bueno, ahora centrémonos qué es lo que está sucediendo en la geopolítica. Bueno, tenemos que abordar lo que está sucediendo con Venezuela. Primero, ¿qué es lo que ha sucedido? Vemos cómo el petróleo siempre tiende a ser la mirada central en un contexto que se comienza a hablar de un posible cambio de régimen. Ok, estamos viendo cómo se está reconfigurando este riesgo a nivel regional. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, vimos que fue capturado Nicolás Maduro por Estados Unidos y esto ha marcado un giro intervencionista que no era habitual que esperemos y tampoco estaba en la retórica de la administración actual. Esto ha generado un leve aumento de la prima por riesgo y ha generado también incertidumbre de cuál pueda ser la transición, la gobernabilidad que tenga Venezuela y cuál pueda ser la reacción que tenga organismos como la ONU. Em, Vemos que la relevancia económica que tiene Venezuela radica más por el lado del petróleo, pero no el valor actual, sino el potencial que tiene. Actualmente su producción ronda 1 millón de barriles por día y por lo que vemos que está en duda si va a tener esa continuidad operativa, se va a generar un shock o si también va a entrar nueva inversión por parte de Estados Unidos a la infraestructura venezolana. ¿Cuál es el riesgo que se está viendo tras esta intervención que generó Trump hacia Venezuela? Bueno, no es un escenario de aumento de la oferta de momento, debido a que la capacidad de la infraestructura no da ese margen, sino más bien entra a un nivel regional hacia el problema que pueda suceder en la transición y cómo son los objetivos que se quieran lograr en la región. En los siguientes gráficos que ha evaluado cuál es el contexto actual del petróleo en Venezuela. Muchas veces cuando vemos eventos geopolíticos, el inversor está acostumbrado a ver una gran volatilidad del mercado, ver cómo oro y metales preciosos en general tienden a ir al alza y comienza a caer las bolsas en una medida de incertidumbre. Sin embargo, la reacción actual fue mucho más moderada y acá tenemos que entender que a nivel geopolítico lo que interesan son las cadenas de suministros y también si se va a ver afectado alguna materia prima. En este caso, las condiciones del mercado del petróleo en Venezuela no son algo que no pueda absorber el mercado actual. Veamos en este gráfico de Bianco Research que nos muestra cómo ha sido la capacidad y la producción total de Venezuela, en donde vemos que desde 2000 ha tenido un gran colapso y una ligera recuperación desde la pandemia COVID, pero sigue estando deprimida. Ronda entre los 800.000 barriles, 1 millón de barriles por día. Esta oferta representa solo el 1% a nivel mundial, por lo que es muy fácil que se pueda absorber por demás países productores. También vemos que el principal socio comercial en este petróleo es China. China compra este petróleo, lo que ha generado cierto debate de cómo va a comenzar la relación ahora entre Estados Unidos y China, en donde comentábamos que la ventaja que tenía China era un entorno de la materia prima, de las tierras raras. Hemos visto también cómo el gasto por parte de China ha ido en la energía. Si algo tenemos claro con la nueva industria de la inteligencia artificial es la utilización de energía. Y el tercer punto es que Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo. Observamos cómo representan casi un quinto de las reservas mundiales. Y eso ha generado el enfoque de qué va a suceder con el petróleo en Venezuela.
en un contexto que el mercado comienza a decir que este petróleo no es de calidad, más bien es un petróleo pesado que necesita un refinamiento especial y eso necesita gasto en infraestructura. Por lo que, ¿cuáles podrían ser los efectos que se vean y cuáles son nuestros diferentes escenarios? El primer escenario, que no es nuestro escenario base, sería el escenario negativo, es que veamos una escalada mayor, se vuelva a interrumpir el suministro, pueden incorporarse nuevas potencias y veamos un choque en la oferta. Si nosotros vemos que se empieza a intensificar estas operaciones y pueden haber incidentes en los principales puertos o se empiezan a generar sanciones, limitaciones, esto podría llevar a una caída de las exportaciones y a la producción, que en este caso serían 800.000 a 1 millón de barriles por día. Esto lo que podría generar más bien es un aumento de la incertidumbre y volatilidad. Sin embargo, podría generarte ser consistente en el petróleo, pero como les comento, es una cuota que es muy digerible por parte de los países productores. El escenario base, un escenario de contención. Vemos que la tensión se pueda mantener alta, pero no observaríamos daño en la infraestructura y veríamos flujos relativamente estables en la región. Esto podría llevar a que Chevron siga operando bajo la licencia que tiene actualmente y el mercado mantenga una lectura de un riesgo ya incorporado. Y es justamente lo que vimos en la reacción del día de hoy con el petróleo. Y el escenario 3 es una normalización y transición. Este es el escenario positivo, en donde se podría generar más oferta a mediano plazo. Es decir, si se logra una transición saludable del régimen venezolano y se comienzan a flexibilizar ciertas sanciones, se aclara un marco legal fiscal para poder invertir, esto podría traer una mayor inversión, lo que trae consigo una recuperación gradual en la capacidad productora de Venezuela. Y esto es una de las palabras que ha guiado actualmente el presidente Trump, indicando que buscaría que se pueda hacer nueva inversión en infraestructura por grandes petroleras estadounidenses. Y este es el punto que posiblemente estén mirando con mejor ojo los inversionistas, debido a que hemos visto reacciones positivas en acciones como Chevron, ExxonMobil. ¿Cuál es el escenario para estas empresas? Bueno, tenemos tres escenarios también, un escenario negativo, base y el optimista. En el escenario más, el primer escenario, veríamos una normalización rápida y una apertura de Estados Unidos. Esto podría generar un escenario positivo al gasto en capital, lo que podría ampliar por parte de Estados Unidos licencia. También se define un mercado, un marco legal en el cual operar, lo que generaría un mayor optimismo por ir a invertir hacia Venezuela. En este caso, veríamos cómo Chevron destaca que ya opera con permisos especiales y que quedaría mejor posicionado para este upside inmediato. También veríamos cómo ExxonMobil o Conoco podrían reactivar operaciones y negociar esa operación. Por lo que este escenario en que si vemos una buena transición y comienza a generarse un marco para la inversión, es el escenario más positivo para las empresas. ¿Cuál es el caso base que manejamos? Una transición lenta con un escenario de marco legal de incertidumbre. Entonces, debido a que todavía vemos una intención política y esta captura solo representa a dos personas del régimen, hay más dudas que respuestas. Esto genera dudas que de momento solo hay un escenario hipotético, pero no se manejan contratos, si vamos a ver regalías, seguridad, no hay un escenario estable. Si bien las mismas empresas que nombramos anteriormente se pueden ver beneficiados, esto genera un escenario de mayor incertidumbre debido a que no tenemos información de cómo sería esta transición. Y el escenario 3 sería el escenario de una reescalada, que sería negativo para los operadores y positivo para aquellos que sean sustitutos del crudo pesado que tiene Venezuela. Es decir, si comenzamos a ver que esta escalada lleva a este escenario negativo que veíamos en la geopolítica, podríamos ver que se empiece a endurecer las sanciones, se prolongue también las disrupciones logísticas, se daña aún más la capacidad de producción y esto aumentaría la prima por riesgo, por lo que empresas como Chevron podrían verse afectados debido a su exposición directa. Es decir, en resumen, lo que está sucediendo actualmente responde a la dinámica de un mercado petrolero dañado, una incertidumbre de cómo va a ser la transición y también incertidumbre de cómo se va a conseguir esta inversión, que no es una inversión económica,
Por lo que aquellos inversores en estas compañías deberán preguntarse de dónde va a salir el dinero, si es de las recompras, del pago de dividendos que realiza la compañía, cuál es el territorio. Por lo que esto nos genera un escenario de mayor incertidumbre y seguimiento que vamos a tener que hacer durante la semana. Les recuerdo que en la sección noticias de la plataforma Station ustedes van a encontrar toda la actualización de nuestro análisis. Tienen noticias y también análisis puntuales donde abordamos temas como estos. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Ahora vamos a la actualización económica. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Bueno, si nosotros tomamos el rendimiento que tuvo el S&P 500 en 2025 con los demás países, vemos que ha sido un escenario negativo que no se compara a 2009. Es decir, esto es un análisis relativo. Somos conscientes que la bolsa subió, pero subió menos que los activos comparables como el DAX, el Nikkei, bolsas de Asia, bolsas de Latinoamérica. Y esto nos genera un entorno en que veíamos cómo el lema de Venta América ha sido crucial. ¿Y esto a qué se argumenta? Esto lo podemos encontrar principalmente en el mercado de divisas, algo que ya hemos abordado con anterioridad. Hemos visto una caída del dólar index a nivel general. Ahora lo vemos en un territorio más plano. Esto debido a los intereses de reconstruir la manufactura por parte de Estados Unidos. La administración actual busca esta debilidad del dólar para quitar ciertos desequilibrios comerciales, como lo dijo en bastantes oportunidades el mandatario actual, pero también esto nos da un entorno en cómo aquellos inversores comenzaron a repatriar capital. Y es por eso hemos visto flujos transfronterizos que salían de Estados Unidos hacia bolsa europea. La pregunta que se va a tener que hacer el inversor ahora es si esto es un fondo del dólar y vamos a comenzar a ver una recuperación. O caso contrario, esto es solo una corrección para nuevas caídas. Y este es el escenario clave que nos presenta el dólar, debido a que esta venta en dólar ha llevado a que los países emergentes fueran los que tuvieran mejor posicionado. Entonces, ¿de dónde se está debilitando el dólar? Cuando nosotros observamos, vemos que el euro se ha fortalecido contra el dólar, la libra esterlina y también el dólar australiano. Por lo que estamos observando que hay ciertos flujos que apoyan a estas divisas. Y esto lo podemos ver principalmente en el diferencial de tasas. Estamos viendo cómo un mercado comienza a apoyar más recortes para Estados Unidos en un contexto que Australia empieza a ver la posibilidad de subir tasas en 2026, Europa indicando posible fin de los recortes, por lo que hace que este diferencial se vean apreciadas las divisas. En un contexto que se devalúa la moneda principal, comenzamos a ver mejoras las perspectivas. Eso genera que bolsas internacionales puedan tener mejor rendimiento y es por eso que me voy abordando el índice de mercados emergentes. Otro factor clave es la liquidez. Seguimos viendo un entorno de liquidez acotada, como lo planteábamos cuando esperábamos que la TGA fuera en septiembre, tuviera que tener este relleno tras el cierre del gobierno. Eso generó un entorno de mayor contracción de la liquidez, por lo que seguimos viendo un territorio de liquidez ajustada. A medida que las reservas bancarias no son abundantes, nos llevan nuevamente a ese factor en que qué es lo que va a hacer la Reserva Federal para poder mantener a flote la liquidez. Bueno, comenzamos a ver la primera transición, que es el cambio de la trayectoria del balance. Comenzamos a ver que las operaciones de recompra de bonos de corto plazo se están llevando a cabo y esto sea de manera gradual para apoyar las reservas bancarias. Ya lo abordamos en el video del fin de semana, donde qué esperamos que se pueda haber beneficiado con el web. Lo invito a que puedan ir a ver ese video, que es el último que se colgó este sábado. Y también hay mucho ruido en el mercado debido a la utilización del Standard Repo Facility. Si nosotros observamos la barra, vemos que el último día de negociación de diciembre hubo un gran repunte. Esto nos lleva a preguntar, ¿hay problema de liquidez? ¿Se tiene que intervenir nuevamente por la Reserva Federal? Bueno, no vemos ese problema debido a que las operaciones de repo inverso también tuvieron ese repunte, lo que nos indican que es el escenario y la ventana, la última ventana que tenían para mejorar su balance. Por lo que aquellos que tenían problemas de liquidez acudieron a liquidez, pero aquellos que tenían también exceso de liquidez la transicionaron hacia los repo inversos. Entonces, acá también, ¿qué es la clave que vamos a ver en la actividad económica el día de hoy? O sea, esta semana, los datos de PMI manufacturero y los PMI de servicios medidos por ISM.
¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, seguimos viendo una contracción en el sector manufacturero, en donde los precios se han mantenido relativamente altos, pero vemos cómo se continúa contrayendo a medida la confianza del consumidor también disminuye. Por lo que intereses todavía están en recuperar el sector manufacturero. Sin embargo, continúa siendo el sector de servicios quien tiene esta gran fortaleza en la economía estadounidense y ha generado esta economía en cada un mercado que realiza nuevos máximos y la confianza del consumidor nuevos mínimos. Bueno, lo que estamos viendo es un escenario en que el mercado quiera posicionarse nuevamente hacia un factor positivo para el sector manufacturero. Otra dinámica que estamos observando es los datos de mercado laboral que vamos a tener esta semana. Serán claves y las claves de la semana, ya como spoiler, es el día viernes, donde vamos a ver los datos de tasa de desempleo, donde ya se ubicaban en niveles de 4,6%. Y eso genera un entorno de mayor incertidumbre a medida que los indicadores de alta frecuencia, como la solicitud de subsidio por desempleo continuas y también semanales, han mostrado una fuerte reducción. Este dato de NFP y tasa de desempleo nos van a confirmar cuál es el escenario actual del mercado laboral, que es una de las métricas principales para poder modelar cuál es la perspectiva futura de las tasas de interés. Metales, ¿qué es lo que todo sucede con los metales? También tienen un video, hemos visto tanto como el oro, la plata, el cobre, el aluminio han tendido a la alza en un escenario de que el mercado ha estado prefiriendo activos reales. ¿Esto a qué se debe? Bueno, los fundamentos del mercado del oro siguen viendo por el lado de la demanda. Vemos que hay un incremento en la demanda que tiende a ser el soporte fundamental de este movimiento. La producción también por el lado de la oferta crece, pero de manera moderada, por lo que continúa un escenario positivo. Por el lado de la plata vemos que continúa impulsado por el uso industrial. Ya no hay un escenario de acaparamiento o posible problemas que se estén viendo más adelante, más bien vienen por la demanda industrial. Y vemos que este nuevo requerimiento de energías verdes han sido principalmente demandantes. Hablamos de los fabricantes de paneles solares y también comienza ahora la demanda por parte de los centros de datos. Esto nos genera un escenario que sí, el movimiento alcista viene argumentado por oferta y demanda, pero estamos viendo movimientos extremos y es justamente estos movimientos extremos los que nos llevan a llevar a la posición eh, más de recuerdo y entender qué es lo que está sucediendo. Porque somos claros, hay un escenario de escasez en la plata, pero este repunte ha llevado al metal bastante lejos. Entonces, ¿cuál es la solución para los precios altos? Los precios altos justamente lleva a que se modere la demanda. Y eso es algo que se va a tener que preguntar el inversor debido a cómo se van a ver dañados los márgenes de aquellas empresas que lo están demandando con estos precios que se han disparado en los metales. Bueno, una de las cosas que ha generado esta última giro, como comentamos, los fundamentales se mantienen, pero la historia retiene los futuros. El aumento de margen por parte de la CME ha generado esa volatilidad del mercado, donde el inversor debe decidir ahora si esto es un escenario que los fundamentos se mantienen intactos o de lo contrario se preparan para mayores caídas. Y también hay una retórica constante de que se habla de un posible colapso del dólar. Seguimos viendo que el dólar es la principal moneda de transición. Cuando los metales tienden a ir al alza, tienden a apoderarse la narrativa del colapso del dólar. Pero como hemos visto en anterioridad, esto no sucede. Es importante también separar la narrativa del contexto que esté teniendo el precio. Y para eso, el estudio que realizó el BIS el 8 de diciembre, en donde nos muestra que con sus indicadores, el comportamiento que está teniendo el oro y el SP500 tiene más correlación hacia lo que hemos visto en burbujas, en donde la principal demanda viene por el sector retail, que no tiende a ser un factor relevante de algo que se esté cambiando la estructura económica, más bien viene un entorno de mayor incertidumbre a qué es lo que está argumentando los precios. Porque somos conscientes, los mercados tienen algún fundamento, pero también son bienes especulativos. Al ser activos financieros, recae en que la compra del activo, para yo poder monetizarla, necesito que un tercero esté dispuesto a pagar más. Y eso recae en un tercero. Y es de ahí donde aparece todo este fenómeno especulativo y por qué es tan difícil a veces explicar los movimientos del precio meramente con los fundamentos. Y el contexto actual sigue siendo de complacencia. Como vemos, la volatilidad tanto en el mercado de bonos, mercado de valores
y divisas continúa baja, seguimos viendo que hay un escenario estable en el mercado donde la volatilidad mayor se encuentra en los metales preciosos. Bueno, veamos ahora qué nos prepara el calendario económico. Para el día para esta semana, la clave va a estar en el mercado laboral estadounidense. El día miércoles vamos a tener datos de ADP y también vamos a tener lectura del ISM de servicio y la encuesta Jobs. Por lo que el miércoles será crucial para tener estos últimos datos y comenzar a consolidar qué es lo que pueda suceder el día viernes, donde vamos a tener la tasa de desempleo y la nómina no agrícola. Todos estos datos los vamos a estar cubriendo en directo para que ustedes puedan ir entendiendo y hacer en vivo este análisis. ¿Qué es lo que estamos viendo en los recuentos técnicos? Bueno, el SP500 continúa manteniendo nuestra estructura de soporte. Vemos que intentó perder la SMA de 50 periodos, pero vimos un giro en torno al 50-61.8 de Fibonacci y se reanuda la búsqueda hacia esos máximos. De momento, la estructura sigue manteniendo los 6.522 puntos, por lo que nos muestra un escenario favorable para poder escalar a ese máximo para la estructura de banda Elliott de 1, 2, 3, 4, 5. De momento sigue siendo favorable ese movimiento. Por lo que de momento vamos a evitar el retroceso de Fibonacci y vamos a seguir este impulso con un canal. Mientras mantenga la estructura del canal, podríamos seguir viendo movimientos al alza. ¿Qué es lo que está sucediendo en el oro en el panorama general? Panorama general, el oro nos trajo un retroceso, ese retroceso planteamos que podría ser una onda 4, por lo que sigue validándose. Clave va a ser si el precio es capaz de superar los máximos anteriores, por lo que podría continuar con este rally de nuevos máximos históricos. Este retroceso continúa siendo de mayor incertidumbre, debido a que el recuento alternativo es que esto sea la onda 4. Este movimiento correctivo que es validado, ya se puede hacer un recuento alternativo que esto sea solo una A, B, C. Lo que será clave que se mantenga el soporte de los 4.279. Cuando observamos la plata misma dinámica, llegó a la zona de retroceso en torno al 38.2 y continúa con el repunte. Mientras no se pierda el retroceso del 50% de Fibonacci, la plata puede continuar con este movimiento parabólico que hemos estado observando. Es en gran medida este retroceso que se observó quitó gran parte de la presión que veníamos observando. El platino también mantiene esa estructura de posible estructura de Elliott, una estructura 1, 2, 3, 4, con posibilidad de continuar con esa expansión.